Es lindo compartir con ustedes. Tengo una palabra que hace muchos años Dios me habló, me ha dejado marcado en mi corazón, y desde esa vez ha tomado fuerza. Y este mensaje sería para el siervo del Señor. Todos somos llamados a ser siervos. El Señor no ha hecho castas, no ha hecho un grupo de personas que ministran aquí adelante y los demás pueblo como una especie de ignorancia. No, todos debemos servir, somos partes de un cuerpo. Y como somos parte de ese cuerpo, somos siervos del Señor. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Pero Dios nos llamó a servir. Y le he puesto el título: el siervo de Dios escoge lo importante versus lo interesante. Ahí son sus boletines. Este es un dicho muy importante. Lo aprendí en mi vida de trabajo, que hay cosas que nos distraen, que son interesantes. Como somos curiosos, nos distraen. Qué interesante esto, ¿no? Pero no es importante. Es decir, al final, como decir, ¿y qué? ¿O no? Hay cosas aún en la vida, no solamente cotidiana, sino en la vida cristiana, que hacen diferencia de concentrarnos en lo importante. En la vida cristiana hay cosas interesantes también, ¿cierto? Hay hermanos, vamos a escuchar, hay veces que salen noticias, digamos, algún hermano por ahí dice, el fin del mundo va a ser el 2012, tomando esas figuras de las películas, y la gente se hace llevar por estos pensamientos, estas corrientes de pensamiento, y la verdad, si no estás preparado, puede ser hoy día o mañana, ¿qué? Si estás preparado, ¿qué? Somos curiosos, ¿no? La curiosidad es increíble en el ser humano, ¿no? Alguien está mirando al cielo, todos se ponen a mirar al cielo, ¿no? Cualquier cosa, o vemos un grupo de gente y nos acercamos a ver qué está pasando, ¿no? Nos llama la atención. Es decir, también en las cosas de Dios, el siervo del Señor debe concentrarse en lo importante. Todos los que servimos, ya sea en la alabanza, en distintas cosas, ayudando a arreglar a este lugar con seguridad, en grupos pequeños, en el ministerio de niños, debemos procurar, aún en esas cosas tan sencillas, ver lo que es importante y no distraernos con lo interesante. Quiero relatarles algo. Por el año 1600 y 1700 en Estados Unidos se abrieron como 100 universidades. 80 de ellas proclamaban su fe cristiana y 20 de ellas no, eran universidades comunes. Entre esas 80 estaba, por ejemplo, la Universidad de Harvard, estaba la Universidad lo voy a leer literalmente, de Yale, estaba la Universidad de Columbia, que declaraban su fe, su fundamento de fe. Estaba otra, la Princeton, y así. Por ejemplo, esta Universidad de Harvard, cuando se fundó en 1646, tenía sus preceptos, sus reglas y preceptos que decían así: cada uno tendrá en cuenta que el fin principal de su vida y sus estudios es para conocer a Dios y de Cristo Jesús, quien es la vida eterna. La Universidad de Harvard, el
fin principal era ese. Al ver que el Señor da la sabiduría, cada uno de los estudiantes debería ser compelido seriamente a la oración en secreto y a buscar la sabiduría que viene de Él. Otra cosa, otro de sus preceptos decía: cada uno debe ejercitarse en la lectura de las Escrituras 2 veces al día y estar preparados para dar razón de su competencia en la Biblia. Casi más del 50% de los que salían de esa universidad eran dedicados al ministerio en la iglesia. ¿Qué les parece? Da ganas de ir si hubiera sido así esa universidad. ¿Ya? Por ejemplo, en la Universidad de Yale, por más o menos 1701, el presidente que había sido por más de 20 años el primer presidente de esa universidad, decía: Cristo solamente es la verdad, el camino vivo de acceso a Dios. Entrégate a Él con una cordial confianza y la gran obra de la vida se realizará. Enviaban equipos de evangelismo por toda esa nación. La Universidad de Yale. La Universidad de Columbia, cuando abrió sus puertas, el anuncio que decía sobre esa universidad decía: lo principal que tiene como objetivo esta universidad es enseñar y atraer a los estudiantes a conocer a Dios en Jesucristo. La Universidad de Princeton, ¿ya? Y proclamaba que estaban convencidos de la necesidad de la experiencia religiosa de la salvación. Su presidente John Witherspoon decía así: maldito todo el aprendizaje que es contrario a la cruz de Cristo. Maldito todo el aprendizaje que no es coincidente con la cruz de Cristo. Maldito todo el aprendizaje que no está sometido a la cruz de Cristo. ¿Qué pasó con estas universidades? Poco a poco fueron diluyendo su testimonio de fe. Contrataron maestros que no eran cristianos. Empezaron a ceder a las presiones económicas de donantes que no eran cristianos. Finalmente, claudicaron totalmente. Es muy fuerte esto. Nosotros tenemos aquí un colegio y tiemblo, les digo honestamente, ¿qué puede pasar en el tiempo? Porque hay presión, a veces hasta de padres, para que concedamos algunos principios. Es una lucha. En nuestra vida cristiana tenemos que saber concentrarnos en lo importante y dejar lo interesante. Estas universidades fueron más interesantes un poco tal vez de ciencia, de dinero, de otras cosas, de educación, y empezaron a ceder sus principios. Por eso quiero hablar que es importante en todos nosotros. Y quiero referirme a la segunda carta de Timoteo. Es una carta dirigida de Pablo, ¿ya? Que dice cosas demasiado importantes. No se olviden que Pablo estaba en la cárcel, ya era el final. Dios había marcado que iba a ser ya llevado. Dios le había revelado esto. Es una carta relativamente corta. Pablo introduce esta carta hablando de varios temas, pero quería llegar a algo, un mensaje importante a su hijo amado en la fe, Timoteo. ¿Ya?
Y como un preámbulo de lo que va a decir, Pablo a Timoteo lo introduce en la capítulo 3, versos 14 al 17. Lo introduce a lo que va a ser finalmente, como el tema ahora también de lo que voy a hablar. Y le dice Pablo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo has aprendido. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo lo está introduciendo. No se olviden que es demasiado importante ese momento. Él ya está para partir. Es como alguien que va a dar su legado, su herencia a alguien, a su hijo. ¿Qué pasaría si tú estás en los últimos momentos y tienes que decirle algo a tus hijos o a tu esposa? ¿Qué le dirías? Probablemente unas cuantas palabras que quieres que solamente por eso se recuerden de ti. Piensa, ¿qué le dirías? Dios le habló ya a Pablo y le dijo: vas a partir, ya no sales de esta vez. ¿Qué le dirías? Es más, ¿cómo quisieras que escribieran en tu lápida? ¿Qué epitafio tú pondrías? A veces uno va al cementerio y ve algunos mensajes que pone la familia o que esa persona decía y lo ponen ahí. ¿Qué quisieras dejar de legado a tu familia, a los demás? Pablo iba a decirle algo para que se acuerde para siempre. En 2 Timoteo capítulos 4, 1 y 2, dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Ya entra en el umbral, mucho más cerca de lo que va a decir, y pone como testigos a Dios el Padre y a Jesucristo. Generalmente uno llama a testigos para cualquier cosa importante. Si vas a tener un préstamo, digamos, con garantes, se llama a estas personas delante del notario, el abogado, en presencia de ellos. O te vas a casar, pasen los testigos. Pablo en esta vez lo llama como testigos no a cualquier hombre, sino a Dios el Padre y a Jesucristo. Y no solamente dice eso, los llamo como testigos, sino dice algo más. Dice: ¿quién juzgará a toda la humanidad? Dice: ¿quién ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino? Y le dice: te encargo solemnemente. Llama a Dios, llama a Jesucristo como testigos. En Romanos 2:16 dice: la buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús,
en ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos, y en la subversión dice, conforme este evangelio. Que lo que va a decir es algo que debemos realmente prestar atención. Muchas veces lo leemos, nos parece algo como un poema, pero no es un poema, es algo que Pablo está escribiendo ya en su vejez, en el ocaso de su tiempo en esta tierra. Va a decirle, le dice a Timoteo, ya no me vas a ver más. ¿Qué le dice? Predica la palabra. De dos palabras está formado esta frase. Predica la palabra. Este es el mensaje. Le está diciendo, no es lo mismo lo que dice antes cuando hemos leído que toda escritura es útil. Ahí Pablo usa la palabra grafé, de griego, de escritura. Pero aquí usa otra palabra, predica el logos de Dios. ¿Y qué es el logos de Dios? Si usted nos vamos al Evangelio de Juan, en el primer verso dice, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. ¿Qué significa logos? Logos es el mensaje de Dios. Dios nos habló a través de Jesucristo. Este es el mensaje de Dios a los hombres. Dice en Hebreos que antiguamente Dios nos habló a través de los profetas, pero en estos tiempos Dios nos habló a través de su Hijo. Cuando estaba delante de Poncio Pilatos, Jesús le dijo, yo testifico a la verdad. Y Pilato dijo algo, ¿qué es la verdad? Y él estaba delante de Jesucristo. Generalmente la verdad es un evento, un hecho. Pero aquí es algo, sale de contexto y dice, mi Hijo es la verdad. Mi Hijo es el mensaje. Mi Hijo es el mensaje. Mi Hijo es el Evangelio. Una persona que es el mensaje. ¿Cómo podemos descifrar este mensaje? Jesucristo es el mensaje de Dios. ¿Qué nos está hablando Jesucristo? Pablo le dice, predica esto, levanta la voz, grita. Jesucristo es el mensaje. No es simplemente una historia que pasó y nada más, sino estás tú comprendiendo que Jesucristo tiene en él lo suficiente para llevarnos a la verdad, el suficiente poder para transformar nuestras vidas. Tenemos que prestar atención. Pablo resume todo su mensaje, le dice, predica este mensaje. Todos como hemos conocido, yo me imagino, la mayoría por lo menos, yo he estudiado en un colegio católico, me han hablado de Jesús, siempre desde pequeño, vengo de una familia y veía a Jesús, veía películas, me acuerdo de Jesús, etcétera, etcétera, y conocemos en sí los hechos, pero nos damos cuenta de qué tiene esta persona que es distinta, que es el mensaje de Dios para el hombre. Esto es sumamente importante. Es algo demasiado grande para decirles que Juan en su primera carta dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado referente al verbo
Eso es lo que les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Hermano, ya sé la historia, he visto la película Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje? Esto es muy importante. ¿Cuál es? ¿Ya? Y mientras no nos prestemos atención a comprender quién es Jesucristo, qué hizo, por qué lo hizo, qué trae, qué es de importante, vamos a sentirnos ajenos, un poco lejanos a Dios. Y voy a seguir, después voy a hablar un poco más sobre este tema. ¿Y qué le dice Pablo a continuación? Predica este mensaje, habla, predica la palabra. ¿Qué le dice? Habla con denuedo. Quiero leerlo, lo que dice las Escrituras. Como Pablo le dice así: proclama el mensaje, persiste en su predicación, cuando fuere su tiempo y cuando no, previene, corrige, advierte con toda paciencia y enseñanza. Este mensaje de Jesucristo tiene que ser hablado en todo momento, dice, cuando es tiempo y cuando es fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando no es oportuno, les guste o no les guste, habla este mensaje. ¿Quién es Jesucristo? Habla de él, redarguye, reprocha, interpreta, expone, reprende, denuncia, expresa, manda, pide, ruega, implora. ¿Cómo podemos hablar de este mensaje que es Jesucristo? Hermano, ya sé la historia. Ya sé, él nació en Belén, hizo milagros, y después fue a la cruz, murió y resucitó. Y estamos esperando. Es solo eso, este mensaje. Jesucristo dice en el Evangelio, cuando empieza, uno de los evangelistas empieza, esta es la historia del Evangelio, Jesús. Así directamente entra. Jesucristo es la buena nueva. ¿Qué tiene este mensaje? Yo les voy a decir. No solamente Jesús pagó por tus maldades, sino Jesús nos libró de nosotros mismos, clavándonos en la cruz. El problema, hermano, no es que te falta dinero. El problema no es tu esposa. El problema no es tu esposo. Obviamente te echamos la culpa, ¿no? Él me hace esto, así. Ella, pero es así. Cada uno tiene su lista de cosas para acusar al otro. El problema eres tú, soy yo. Jesucristo, cuando fue a la cruz, no solo te perdonó tus maldades, sino que te llevó a ti a esa cruz y te mató. Es poder de Dios para el que cree. Cuando tú te veas y digas, ya he muerto, esa fe te transforma. El problema del hombre no es los recursos naturales. Puede ser un poco. El problema grande del hombre no es la discriminación, que puede ser. El problema del hombre no es el imperio del norte.
Y Jesucristo puso solución a ese problema y te agarró. Y cuando Él fue a la cruz, te mató. Te fuiste crucificado juntamente con Cristo. Te mató, hermano. Por eso Pablo dice: con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tú esto vas creyendo, cuando dices: pero tengo este problema, siempre miento, o tengo este problema, soy muy renegón. No es que es el problema de tu esposa que te hace renegar. Lo que hace saltar tu ira es la ocasión, que puede ser tu esposa, pero tú eres el problema. Jesús agarró y te llevó y te mató juntamente con Él. Y mientras esto no lo creas totalmente, digas: ya no vivo, yo estoy muerto. Y si quiere venir ira, dices: yo morí, yo estoy muerto. Eso es poder de Dios para el que cree. ¿Estás entendiendo, hermano? No solamente te perdonó tus momentos de arrebato, tus momentos de que pierdes el sentido, sino que agarró y te mató. Y nuestra vida está escondida en Él. Cualquier cosa, di el pecado que quieras. Tengo lujuria, pues ha agarrado a ese hombre lujurioso o esa mujer y ha agarrado y lo ha matado en la cruz, y tú tienes que creer: sí, Señor, te creo. Y empieza a gozar, y el poder de Dios va a empezar a obrar en tu vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo me llevó, me crucificó, y con Él estoy muerto. Y ahora resucitado a novedad de vida. Sí, hermano. Esto te sirve para todos los eventos de tu vida. Para los momentos que tienes necesidad. Dios es mi proveedor, yo morí, Él me proveerá, confío en Él. Esto es poder de Dios para el que cree. Esto es poder de Dios. Ahora, este mensaje, hermanos, es clave, porque cada día luchamos con nuestras distintas presiones. Hay un momento de ansiedad. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Ese hombre desesperado, desconfiado, ha muerto en la cruz. Dios es mi proveedor, yo espero en Él. Jesucristo murió no solamente por tus pecados, sino para destruir la fuente de pecado que está en nosotros. Por eso dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero no hago, el bien que quiero no hago, sino hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará? Jesucristo dice: gracias a Dios por Jesucristo. Él se llevó. Ese es el Espíritu. La vida del Espíritu empieza cuando tú te ves muerto en la cruz, hermano, y tienes fe en su salvación. La fe es la convicción que se espera. La certeza de lo que no se ve. Y ahí empieza el poder de Dios en la vida del cristiano. ¿Y por qué dice Pablo? Ahora mire, solamente le dice: predica este mensaje. Predica. Pablo mismo dice: no quise saber nada entre ustedes sino a Jesucristo crucificado. No quise saber nada entre ustedes sino a Jesucristo crucificado. Y continúa diciendo Timoteo 4:3, dice: esto digo pues, va a llegar el momento
resistirán la sana doctrina y enseñanza, sino que estarán impacientes, deseando oír otras cosas y pláticas más agradables e interesantes de acuerdo a sus criterios y exigencias. Así se alejarán el oído de la verdad. Eso es lo que está diciendo, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Jesucristo es el mensaje. El problema de la humanidad es la humanidad. Y Él mató en la cruz, llevó a la cruz a toda la humanidad. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Adán pecó, ¿estabas tú en ese momento ahí? Hermano, no me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? ¿Sabes qué? Estabas ahí, pero estabas escondido en Adán. Yo te voy a hacer te voy a llevar a este pensamiento. Hablaba con los de la clase que estamos teniendo. Si tu padre hubiera muerto antes de que tú nazcas, ¿hubieras nacido tú? ¿Ah? ¿Hubieras nacido? No hubieras nacido, porque tus padres se morían. Quiere decir que tu vida estaba escondida en tu Padre. Así estábamos todos escondidos en Adán. Cuando Cristo fue a la cruz, Señor, no me acuerdo, yo no estaba en ese momento, estabas escondido en Cristo Jesús y moriste en Él. Has muerto en Él. Por eso dice la palabra de Dios, en Cristo, en Jesucristo. Siempre habla en Él, en Él. Nuestra vida estaba escondida en Él. Así que, hermano, considérate muerto y vivo para Dios. Entonces Pablo les estaba leyendo en el verso 3, dice, no resistirán, no podrán soportar. Vendrá tiempo. Hermano, pero ¿puedo hablar del Nuevo Testamento? Sí, pero el Nuevo Testamento se descuelga del Evangelio. Y el Antiguo Testamento se comprende en base al Nuevo Testamento. Es decir, se descuelga. Si no hubiera Evangelio, hermanos, no tendríamos Nuevo Testamento ni comprenderíamos el Antiguo Testamento. Pablo decía, por eso, en 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 5, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? Cristo crucificado, poder de Dios. No es llamar a mi iglesia, puede ser, no quiero atacar, poder de Dios y solamente hacer milagros. ¿Saben qué es? La transformación de nuestro viejo hombre. Eso es poder de Dios. Que el hombre renegó sea transformado. Que el hombre pecador sea transformado. Eso es poder de Dios. Amén. Amén. Eso es poder de Dios. Estamos leyendo con los hermanos sobre C.J. Mahaney en su libro La vida concéntrica. Una verdad, dice él, trascendente debe definir nuestra vida. Una simple verdad debe motivar nuestro trabajo e influir en cada lugar que estamos. Cristo murió por nuestros pecados. Y yo añadiré a eso, Cristo nos mató al pecador. Si hay algo de vida que nos debe apasionar, es el Evangelio. Y no solo significa que debe apasionarnos para predicarlo a otros,
significa apasionarnos a pensar en Él, al permitirle que matice la manera en que miramos al mundo. Solo una cosa debe ser de primera importancia para nosotros, y solo el Evangelio debe ser esta: cuando no estamos comprendiendo el mensaje de Dios para nosotros, empezamos a distraernos, empezamos a buscar otras cosas. Los mensajes nos incomodan, ¿ya? Porque nos demandan de nosotros, nos dice: tú has muerto, juntamente con Cristo estás muerto, hermano. Ese hombre renegón, lujurioso, mentiroso, mañudo, está muerto. Es cada día debemos mirar eso. No solamente que nos perdonó los eventos de este hombre pecador, sino que ha matado al pecador en la cruz. Eso es poder de Dios. Cuando tú crees como un niño y tienes certeza de eso, te transforma, hermano. El Espíritu Santo te transforma. Dice la palabra aquí, Timoteo le dice: tendrán comezón. ¿Saben qué dice? En una versión dice: tendrán sarna en el oído. Hermano, más interesantes son esas charlas, esas prédicas. Oh, cómo haces reír ese hermano, qué tremendo. Lo importante, cuidado, estemos distrayéndonos por lo interesante. Lo importante es lo que vale, aquello que transforma el corazón. Eso es lo que les pasó un poco con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. ¿Se acuerdan? No estaban ustedes, pero eso es lo que hemos leído. Nos relata de que el pueblo de Israel salieron felices, bailaron, cruzaron, y de repente empezaron a extrañar ¿qué? Las ajos, las cebollas. Pero ¿por qué caía del cielo? Ahora, esto es maravilloso, hermanos. Ya lo dije una vez. ¿De dónde recoges tú la comida? Generalmente toda la comida al final viene de la tierra. El pan que comemos sale del trigo que sale de la tierra, la fruta igualmente de los árboles, todo viene de la tierra. A ver, hermano, ¿dónde puedes sembrar en el cielo? Y dice que Dios hizo caer. Y dice que los israelitas empezaron a comer ese como maná, dice, un sabor suave. En la mañana, ¡qué rico vamos a comer maná! A mediodía, maná. En la noche, maná. Al día siguiente, otra vez, maná. A mediodía, maná. En la noche, maná. Al día siguiente, maná. Y al día siguiente, maná. Y empezaron a decir: queremos un gran capecho. Eso que nos caiga, pues, que nos deja tiesos, ¿no? No podemos digerir en la noche, dándonos vuelta en la cama. ¿Saben qué? El mensaje, el maná de Dios, el pan del que descendió del cielo, es Jesucristo. Ese es nuestro maná. Dice Pablo, que le está diciendo: se cansarán de ese maná y buscarán escuchar unos trancapechos pues más interesantes. La vida cristiana, hermanos, no es un asunto de distraído. Es cierto que pasamos momentos bonitos, nos alegramos, de alguna manera, pero no es toda la vida cristiana eso. Este pueblo de Israel se cansó del mensaje, de aquello que descendía del cielo, y buscaron comida.
otra comida. Anhelaban lo del mundo, anhelaban Egipto. Me gusta cuando leí a este hermano Martin Lloyd Jones sobre un estudio del Salmo 73. Quedó en mi mente grabada. Decía él: ¿quieres ser feliz o saber la verdad? Jóvenes, ¿quieren ser felices o quieren saber la verdad? Hemos pasado de bomba. ¿Quieres ser feliz o quieres saber la verdad? Verso 4 dice: así se alejarán donde se predica la palabra de Dios. ¿Ya? Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo continúa diciendo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué final feliz. He peleado la buena batalla, he guardado, me he sostenido. ¿No quisieras tener este final? Pablo le dice: pero una sola estás en medio de todo esto, de ese momento, de ese evento tan difícil. Él simplemente le dice: predica el mensaje, el logos de Dios. Él mismo hizo eso cuando fue a los Corintios. Solo quiso saber a Jesucristo y este crucificado, porque eso es lo que necesita el hombre. Necesito yo, necesitas tú, todos necesitamos esto. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Y saben qué? Estaba solo. No había ningún hermano había estado con él. Todos me han abandonado, dice. Todos me han dejado. Pero él se mantuvo hasta el final con este mensaje apasionado. Abrazó el mensaje de Dios, se llenó de ese mensaje y dijo: esto es lo único que el hombre necesita. Importa si me escuchan o no me escuchan, yo me sostengo y me mantengo en él. Este es el mensaje. Concluyó su carrera este hombre, Pablo. Retuvo el mensaje de manera íntegra. No dejó caer nada de esa palabra. Sufrió todas las cosas que nosotros no podemos imaginarnos. Naufragó, fue descolgado, lo perseguían, apedreado, se levantaba, lo azotaban. Ese mensaje era el centro de toda su vida. ¿Y saben qué? Gracias a ese hombre transformó los primeros siglos. Toda Europa cristianizó. Que al final del tercer siglo el emperador Constantino prefirió rendirse porque se dio cuenta que no podía contra ese mensaje. Y dice: ¿cuál es el problema? Dice: habla de ese mensaje porque después tendrá la gente comezón de oír, querrán oír otras cosas. Y termina diciendo algo muy fuerte. Dice:
y se volverán a las fábulas. Yo le decía, Señor, ¿cómo es esto de fábulas? Me acordaba del niño cuando estaba en el colegio, me enseñaron la fábula de Isopo. Decía, ¿qué tiene que ver esto? Estábamos en el grupo, voy a volver a repetir porque me ayuda mucho, leyendo sobre Jesucristo el Señor. ¿Ya? Y mientras leíamos, empecé a darme cuenta a qué se referían estas fábulas. Mitos, tradiciones. Hay dos grandes grupos de estas fábulas. Por ejemplo, recientemente se ha festejado Todos Santos. ¿Qué hacen en Todos Santos? Antahuapas, ¿no? ¿Y qué hacen con esos pancitos? ¿A quién le ofrecen? ¿A quiénes? A los muertos. Le dan, dice que a mediodía, justo cuando suena, creo que el reloj, agarran y ponen la mesita, la agüita y cosas, ahí le preparan el mejor plato, dice, va a venir el muerto, nos va a visitar. Y mejor si lo tratamos bien, porque así nos ayuda para que nos vaya bien. ¿Qué es lo que está haciendo ese mito que no es real? Está robando a Dios lo que Él puede hacer por ti, por ellos. Porque Dios aborrece ese tipo de prácticas. ¿Ah? Hay una parte que dice, está en Levítico, no recurran a los que evocan a los muertos, ni busquen a los adivinos para contaminarse con ellos. Yo, Jehová, su Dios. Levítico 26 dice, si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. En Levítico 27 dice, y el hombre o la mujer que evocara el espíritu de muertos o se entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y hay una serie de versos. ¿Qué es lo que hacen este tipo de tradiciones? El hombre deja de confiar en Dios y empieza, le está quitando el señorío y el poder. Está diciendo, Dios no puede ser muerto, me va a ayudar. El hombre recurre a toda clase de cosas con dadas citas. ¿Qué es? Es un mito. El hombre dice, me va a dar dinero, me va a dar esto, me va a dar aquello, y empieza, ya no confía en Dios, sino confía en esas tradiciones, en esos mitos, en esas fábulas. Por eso son abominación contra Él. Todo aquello que en tu vida le quita el poder y la confianza a Dios, está mal, hermano. Es la verdad. Le quita el señorío a Jesucristo. ¿Qué estábamos estudiando ese tiempo? Me acuerdo en el capítulo 6 que Jesucristo es el Señor de los vivos, de los muertos, de la naturaleza, el Señor de todo, de todo. Y eso es lo que dice Colosenses. Y Dios lo levantó y lo puso nombre sobre todo nombre. Jesucristo mismo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Pero a veces nosotros pensamos que hay otros que tienen poder para salvarnos, para ayudarnos. Este santo, esta cosita. Y algunos cristianos también tenemos algunas creencias. Cuando no estamos confiando plenamente en el Señor. También tenemos algunas creencias. Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando ves en la calle una escalera y tienes que pasar por ahí? ¿Qué haces? ¿Me va a ir mal?
¿O piensas que tal vez me caiga el tarro de pintura? ¿Qué haces cuando se rompe el espejo? ¿O qué haces cuando has dicho algo que no debías? ¿Y qué dices? Toque madera. Tu confianza está reducida. Todo aquello que quita la gloria de Dios y su poder está tentando. No está bien. Fábulas. Hay veces, hermano, yo me acuerdo y lo he contado. En la oficina entro y una hermana que era bastante firme me dice: hermano, he ungido mi escritorio. He ungido porque como espíritus. Esa persona que viene tiene algo raro. Hay que reprender. Yo les digo, hay cosas dentro de la iglesia que son mitos. No están fundamentados. Pueden agarrar un verso de la Biblia, pero no está fundamentado en el contexto de la palabra de Dios. Podrías extenderme mucho para hablar muchas cosas. Tengamos cuidado en aquello que creemos. Hasta hay una canción de un hermano muy conocido: vamos a echar espíritu de pobreza fuera. ¿Dónde está eso? Hermano, hay que echar demonios. Me llevaron a mí voy a terminar con esto. Me llevaron a un evento en Argentina. Iba a predicar el hermano Carlos Anacondia y nos dicen: vengan temprano. Iba a ser en una cancha grande. Bueno, vamos. Llegamos ahí y empezaron a dar 7 vueltas la cancha, como en Jericó, para derruir toda hueste. Hermano, ese término de huestes espirituales hay que entenderlo. Hay que entenderlo, porque si no lo comprendes, y en la iglesia hay una mala comprensión sobre esas huestes espirituales de maldad, que a veces pensamos que es cuestión: vamos a dar y atamos, vamos a desatar, desatamos y gritamos. De que hay posesiones demoníacas en personas, sí, pero cuando Dios nos ha enseñado que debemos empezar a reprenderlo. Dices que son huestes que viven en los aires. Es una interpretación. Yo les voy a decir, eso no es bíblico. Si tienen dudas, pregúntenme después. Pregúntenme después. Porque Satanás es un espíritu de mentira. Y si yo estoy fundamentado, tengo una mentira, un engaño en mi corazón, Satanás tiene su pie, tiene un lugar donde puede pisar en mi vida. Estoy diciendo tal vez alguna cosa que puede ser peligrosa. Finalmente, como les dije, ¿qué tal si nos paramos? Voy a pedir a los músicos que pasen. Estas doctrinas muestran como si estuviéramos a expensas de espíritus, de fantasmas. Es decir, generando temor. Como ven en las películas, ahora que es una etapa de estas fiestas de Halloween, todas las películas casi son de muertos, de cosas, de fantasmas, de espíritus
que saltan de aquí para allá. Y a veces pensamos que las cosas son así, como que Dios ya no tuviera control, no tuviera soberanía. ¿Saben qué, hermano? Ten cuidado en creer esas cosas. Todo aquello que reduce, que limita la soberanía de Dios, no está bien. No está bien. Algunas veces piensan que los demonios están correteando ahí, haciendo travesuras, y Dios está en algún lugar lejano y ha perdido el control de todo. No, hermano. O Jesucristo es el Señor de todo y está todo bajo su gobierno, o no lo es. No debemos reducir el señorío de Cristo. Y Pablo termina diciendo: yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Cada día el pueblo de los sacerdotes en el templo ofrecían 2 veces al día cordero, en la mañana y en la noche, al anochecer. Ese cordero debería ser ofrecido junto con una harina fina mezclada en aceite, y decía que esto era ofrenda de grato olor delante de Dios. Pero algo más dice esos versos. Dice: junto a eso deberían derramar libación, un vino de primera calidad. Pablo dice: yo ya soy para ser derramado como una ofrenda de libación de ese vino. Justamente hablando de vino, vamos a tener Cena Santa. Jesucristo fue derramado. Vamos a tener un tiempo de Cena Santa. Cuando estemos celebrando este tiempo, pensemos: una sola cosa es necesaria, es el mensaje de Dios. Predica, habla el mensaje de Dios. Y este vino y este pan es el mensaje recordándonos el mensaje de Dios.